Bienvenidos a este nuevo encuentro virtual del blog de juncotic.com. En esta oportunidad vamos a hablar sobre cómo nosotros podemos conectarnos desde nuestra computadora, desde nuestro cliente, a un servidor remoto en Internet, en este caso particular un servidor de MySQL, una base de datos montada en Linux, pero este mismo mecanismo sirve para cualquier otro protocolo de capa 7, de capa de aplicación del stack TCP/IP. En este caso vamos a conectarnos remotamente a ese servidor de base de datos por medio de un túnel de SSH, un túnel cifrado que va a permitirnos asegurar toda la comunicación que ocurra entre el servidor remoto y nuestro cliente, nuestra computadora. Hay varios mecanismos que nos permiten acceder y administrar bases de datos remotas, particularmente en un MySQL podríamos, por ejemplo, instalar un phpMyAdmin en el servidor. Es una interfaz web que nos permite acceder a través de un servidor web como Apache o como Nginx a una interfaz de administración con privilegios de root, pero que en el caso de tener algún tipo de vulnerabilidad podríamos llegar a correr el riesgo de que alguien pueda sabotear nuestra instalación, de que alguien pueda modificar la información de nuestra base de datos, que puede ser, por supuesto, crítica. Otra forma es que nosotros en el servidor abramos el puerto 3306 o el puerto en el cual esté atendiendo la base de datos a Internet, a ciertas y determinadas IPs o en el peor de los casos a toda la Internet, y cualquiera puede acceder a ese puerto. Si bien para poder conectarse a un servidor de base de datos necesitamos algún tipo de autenticación, no resulta conveniente que nosotros abramos ese puerto a cualquier IP en Internet y nos valgamos únicamente de la autenticación del servidor en sí. Entonces, la idea y la solución que vamos a plantear en este artículo es la de poder establecer un túnel cifrado entre nuestra computadora y el servidor remoto y poder acceder a ese servidor de base de datos únicamente nosotros a través de ese túnel, pero nadie en Internet va a poder acceder a través de ninguna aplicación gráfica y por supuesto a través de ningún puerto específico de base de datos o ningún puerto de aplicación particular. ¿Cuál es el esquema de conectividad que vamos a utilizar en este caso? Primero y principal tenemos que saber que el túnel de SSH va a requerir cierta autenticación, usuario y password o incluso autenticación asimétrica, como ya hemos comentado en algún otro artículo del blog. Y sobre ese túnel de SSH vamos a montar una conexión de MySQL para poder establecer consultas a la base de datos. Ahora bien, el servidor de SSH va a estar público en Internet, el servicio de SSH en ese servidor remoto va a estar público en Internet, por lo tanto nosotros vamos a poder conectarnos como hacemos comúnmente cuando administramos servicios remotos, y el servidor de base de datos dentro de ese servidor de SSH va a estar atendiendo el puerto, por ejemplo 3306, localmente. Es decir, no va a estar atendiendo el puerto a la Internet. No hace falta que esté atendiendo en la IP 0000 o la 127.0.0.1 o en cualquier IP. Simplemente con que el firewall esté cerrando ese puerto particular no hay ningún inconveniente. Entonces el servidor de MySQL va a estar atendiendo ahí en un puerto local y a su vez no vamos a tener ningún otro servicio, idealmente, como phpMyAdmin para poder administrar esa base de datos. Es decir, la única forma de acceder al servidor de base de datos para administrarlo es localmente sentados trabajando en esa máquina. Ahora bien, si nosotros establecemos un túnel de SSH contra ese servidor remoto y le decimos que reenvíe el puerto local 3306 del servidor hacia nuestra máquina y lo abra en un puerto local, nosotros podríamos establecer conexiones de base de datos de MySQL con cualquier cliente de línea de comandos como el MySQL Client o por ejemplo el MySQL Workbench o cualquier otro administrador de base de datos, incluso algunos en Windows o en algunas otras máquinas de la red. Nosotros vamos a poder establecer conexiones localmente contra nuestro propio cliente en el puerto que nosotros decidamos y esa información va a ser reenviada a través del túnel de SSH contra la IP del servidor al puerto específico en el cual está atendiendo la base de datos en el servidor. Es decir, nosotros estaríamos interactuando directamente contra el servidor de base de datos como si estuviera local en nuestro equipo, por ejemplo, un 127.0.0.1, puerto 3306, puerto 12345, el que ustedes quieran, y esa información en forma transparente va a estar siendo reenviada contra el servicio remoto. En esta práctica lo que vamos a hacer es establecer este túnel y ver cómo podemos nosotros ver en el cliente que el puerto 3306 o el que nosotros deseamos está abierto efectivamente en nuestra computadora y nosotros podemos interactuar directamente con ella sin preocuparnos que toda la información está viajando en formato cifrado contra el servidor remoto por medio del túnel de SSH. ¿Qué nos queda por hacer ahora? Vamos a probar directamente la conexión. En este caso yo ya tengo el puerto abierto en el localhost. Si nos fijamos, tenemos el puerto 3306, en este caso es el puerto 12345 como dijimos en el comando anterior,
Entonces vamos a conectarnos con el comando emitir SQL. Vamos a decirle que el host de conexión es nuestro localhost, que el puerto de conexión es 12345, si no por defecto le va a apuntar al puerto 3306. Vamos a conectarnos con usuario root en este caso, y el usuario root en esta computadora tiene contraseña. Vamos a dar enter, vamos a tipear nuestra contraseña y estamos conectados. Tenemos por ejemplo la lista de base de datos en nuestro servidor de emitir SQL y estamos conectándonos, como hemos visto, al equipo local. Si bien yo estoy en mi cliente, me estoy conectando al host local, a la dirección IP local puerto 12345, y esa conectividad de emitir SQL está viajando por el túnel de SSH contra el equipo remoto. Por lo tanto, toda la comunicación está siendo cifrada, está siendo segura y no tenemos riesgos de puertos abiertos ni de aplicaciones web que pueden llegar a ser inseguras. ¿Qué podríamos hacer en el caso de que tengamos una LAN trabajando del lado del cliente y necesitamos que, por ejemplo, 10 computadoras accedan al mismo servidor de base de datos? Una opción es hacer este mismo trabajo en cada una de las computadoras. Estableceríamos 10 túneles de SSH y sobre esos 10 túneles estaríamos intercambiando el dato de emitir SQL. La otra es que nosotros abramos el túnel de SSH, el puerto reenviado a nuestra computadora, pero en vez de abrirlo en el 127.0.0.1 de nuestro localhost, abrirlo en cualquier IP o incluso en nuestra IP local privada 192, 168, algo, para que cualquier computadora de la LAN pueda conectarse a nuestra computadora como si nosotros fuéramos el servidor de base de datos y nuestra computadora estableciera la conexión contra el equipo remoto a través de SSH. Para lograr eso simplemente tenemos que cerrar este túnel y especificarle una dirección IP, en este caso aquí, 192, 168 por ejemplo. En ese caso yo estaría abriendo el puerto 12345, podría abrir también el puerto 3306 para evitar confusión y que los clientes utilicen el puerto por defecto, o si nosotros quisiéramos abrirlo a cualquier dirección IP de nuestra computadora, en el caso de que estemos trabajando con varios segmentos de red y quisiéramos que todos puedan conectarse, podemos colocar un asterisco en esa opción. ¿Qué va a hacer esto? Va a abrir el puerto 3306 local en todas las direcciones IP o en la IP genérica de nuestra computadora y va a estar reenviándole el tráfico al puerto 3306 del equipo remoto una vez que se haya establecido el túnel de SSH. Si ejecutamos este comando, hemos entrado, podemos ver ahora que el puerto abierto 3306 está atendiendo en la IP asterisco o en la IP 2.2 de IPv6. Son las IP genéricas, por lo tanto yo puedo conectarme ahora a este servicio SSH tanto a localhost localmente desde mi computadora como desde cualquier otra computadora de la red apuntándole a alguna IP que tenga mi computadora. En este caso, si le apuntamos a la IP 192.168.1.10, alguien va a poder abrir el puerto a la 11.10.0.0.1. También van a poder abrir la conexión sin ningún problema. ¿Por qué? Porque ahora estamos trabajando en la red completa. Puerto 3306, si no especificamos nada, va a tomar el puerto por defecto. Y estamos conectados a nuestro servicio de SSH. Así como lo he hecho yo, lo puede hacer cualquier otra computadora de la red LAN. Y hemos llegado al final de este video artículo del blog de juncotic.com. Hemos aprendido a conectarnos a un servidor de emitir SQL remoto a través de un túnel de SSH que va a ir cifrando y asegurando todo el tráfico de la red. Esto mismo puede implementarse, como dijimos, para cualquier otro protocolo de capa de aplicación. Y en el artículo que acompaña a este video hemos explicado también cómo hacerlo desde un equipo Windows cliente, poder abrir un puerto local en un Windows a través de PuTTY, el cliente por defecto de SSH, un potente cliente de SSH para Windows, utilizando algunas opciones de tunneling que nos permite configurar el cliente. Espero que les haya resultado de utilidad. Cualquier duda o consulta que tengan, saben que nos pueden escribir en los comentarios de cada uno de los artículos, por correo electrónico o por medio de las redes sociales, información de contacto que van a encontrar en juncotic.com. Como siempre, los invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube y a nuestra lista semanal de difusión de contenidos para estar al tanto de las últimas novedades y lanzamientos. Será entonces hasta la próxima.